Un relato misionero cuenta que There was a missionary's tale that I recall. en un mercado regional de las montañas Himalaya, In the Himalayan mountains, there was a market. claro que sí, con mucho gusto. En un mercado regional de las montañas Himalaya, In the mountain range of the Himalayas, there was a market. un misionero predicaba levantando su Biblia. There would be a missionary that would preach there while holding, Este es el libro de Dios. and he would preach, "This is the book of the Lord." Cuando terminó su mensaje, un anciano se acercó para conversar con él. And when he finished his preaching and his message, an old man approached him, Y le dijo, ¿le gustaría escuchar la historia de mi pueblo? and he told him, "Would you like to hear the tale of my town? Realmente la tribu, la historia de mi tribu. More than likely, it's the story of my tribe." Encantado, me encantaría escucharla. And he replied to him, "Of course, I would love to." Le contó que muchos años atrás, generaciones atrás, He told him that several generations back, su tribu vivía en el lado occidental de las montañas Himalaya. Vamos a imaginarnos que este púlpito son las montañas Himalaya. that his tribe used to live on the occidental. Occidental. Lado occidental, western. Oh, on the western side of the Himalayan mountain. Ok, entonces vivían acá en el lado Let's pretend the pulpit is occidental and the side is the west. y fueron obligados a dejar sus tierras. Y And they entonces, were forced out of their land. entonces viajaron a través de esas altas montañas, un largo viaje. So they traveled over the mountains, a long journey that they Y had. durante el viaje sufrieron una tormenta terrible. And the tribe had suffered through a horrible storm. Y tratando de refugiarse, perdieron el libro de Dios. And while seeking refuge, they lost the book of the Lord. Se instalaron en el otro lado, en el lado oriental, And so they made it to the eastern side and they established themselves. pero como resultado de esa pérdida, las nuevas generaciones ya no sabían cómo vivir. But as a result of the loss of the book, those future generations lost their way of life. Entonces en la tribu habían problemas, había deshonestidad, había desorden, había mucho crimen. And so the tribe suffered through dishonesty, through crime, through disobedience. Pero una mujer, 2 semanas atrás, una mujer tuvo un sueño. But about 2 weeks ago, they said that a woman had a dream. En el sueño ella aprendió que un extranjero había venido hablando del libro de Dios. She had dreamed about a strange foreign man that would come speaking about God. Y que si enviaban un mensajero a hablar con ese extranjero, ellos podrían recuperar el libro de Dios. And that if they would send a messenger to this person, that he could retrieve the word of the Lord. Entonces el anciano le rogó al misionero que viniera a su tribu y trajera de nuevo el libro de Dios. And so the old man that was with the preacher pleaded with him to come back to his village so that they may learn again. Hay varios ejemplos en la historia de tribus y naciones que después de haber disfrutado del impacto que hace la Biblia en la gente, pierden contacto con el libro y retroceden. There's many different examples out there of tribes and peoples that just have experienced the wonders that the word of the Lord can give, but have also lost them and suffered because of it. El mismo pueblo de Israel ha tenido esa experiencia varias veces a través de la historia. A great example would be the people of Israel who experienced over and over the blessings and the wrath of the Lord. Pero hay varias maneras de perder contacto con la palabra de Dios. But there are lots and lots of different ways to lose contact with the Lord. Por ejemplo, podemos perder contacto con la palabra de Dios físicamente. We can lose contact with it physically.
Es cuando una persona o un pueblo tiene la Biblia, pero la pierde y no tiene manera de estudiarla porque no tienen el libro. Han perdido contacto físico, entonces esa pérdida causa problemas. And so, for example, some people can lose a physical Bible. That was the only way that they could teach their people, their tribe, their families. Pero hay otra forma que es la indiferencia o la apatía. But there's another way that it happens. It's through apathy and lack of caring. Es cuando las personas tienen la Biblia y están interesadas en muchas cosas, pero no sienten ningún interés por leer o estudiar la Biblia, y entonces pierden contacto con ella. And it has to do with people that have access to the Word, but just lack any want or drive to want to learn more. Y hay una tercera forma que para mí es muy peligrosa y es falta de aplicación. And then there's a third form, which is partially the worst because it's the lacking of applying the Word to your life. Es cuando la gente tiene la Biblia, la lee, la estudia, pero no la aplica. It's to do with the people that have the Word, study the Word, but fail to apply it. Esa manera produce un tipo de creyente no practicante. That form of disconnect forms a person of belief that is not practice. Entonces esta persona es peligrosa porque sabe la Biblia, conoce la Biblia, puede explicar la Biblia. And this kind of person is very dangerous because they know the Bible, they understand the Bible. Pero su vida enseña otra cosa. Es una contradicción entre lo que sabe y lo que hace. But their life reflects something completely different. Jesús tuvo mucho problema con una secta que se llamaban los fariseos, porque ellos eran creyentes no practicantes. And this was very true with people like the Pharisees, who understood but did not practice the belief. Y entonces el creyente no practicante, muchos de ellos caen en la hipocresía y en el orgullo. And so a non-practicing believer can lead Orgullo. Can lead them to pride. Ya. Entonces, si esta persona, si están hablando de la Biblia, esta persona puede participar, explicar y hasta discutir. And so this person can lead themselves in discussion to be able to discuss, to think and to defer. Y no hay quien le enseñe porque él conoce muy bien la Biblia. And no one will be able to disagree with him because he's so well studied. Pero anda por todas partes negando con su vida lo que la Biblia dice. But he goes through his life denying the word through his action. Y eso sucede por falta de aplicación. And this happens through the lack of application. El discipulado que estamos promoviendo, tenemos una disciplina que se llama aplicar la palabra de Dios a su vida. En nuestro discipulado aquí en Oreb con los adultos tenemos una disciplina que se llama aplicar la palabra de Dios a su vida. And so with our discipleship that we have here at the church, we have a practice where we apply the word to our lives. Y esa disciplina forma parte de lo que es siendo o ser un discípulo. And so applying the word to our lives goes to the point of being Christ-like, being a disciple. Imagínese una persona que está débil. Imagine a very frail person. Entonces va al doctor y el doctor lo examina y finalmente le dice, usted necesita vitaminas y minerales. And so imagine they finally go to a doctor and they get a professional opinion and they say that they need vitamins and minerals. Y va a la farmacia con la prescripción y compra las vitaminas y los minerales que el médico le recetó. And so he goes to the pharmacy and buys everything that he's been prescribed. Y entonces llega a la casa muy bien intencionado y pone las vitaminas en la mesa del comedor para tomarse las vitaminas con la comida. And so with a passion, he puts them
He takes them home, puts them on the table, ready for them to eat. Entonces lo que sucede es que se olvida de tomarlas. But when he puts them there, he just begins to forget about them. De vez en cuando se toma una pastilla de esas. And every now and then he'll take a pill or two. ¿Usted cree que esa persona va a recuperar la vitalidad que necesita de esa manera? You think he'll be able to recover from how the doctor told him by doing that? Jamás. Never. Igual es con la palabra de Dios. Si nosotros la tenemos ahí en el carro o en la casa y de vez en cuando nos tomamos una pastillita de Biblia, eso no nos va a hacer ningún efecto. In the same right, it's the same thing with the Word of God. If we just take that pill every now and then, we won't be affecting our lives truly. Entonces, vamos a hablar de lo que es primero lo que no es la aplicación. Let's first look at what it means to not apply it. Ok, mire dónde está la flecha en la tarjeta. Tenemos ahí tres palabras: explicación, ilustración y actualización. So let us focus first on the arrow on the top. There's three words: explanation, illustration, and actualization. Lo que está pasando hoy en día es que en nuestra cultura nosotros tomamos la información y pensamos que recibiendo la información ya tenemos todo, que eso es aprender. And so in this day and age, in this culture, we've come to think that once we receive the information, we know it, we learn it, and we have it in our minds forever. Entonces la persona recibe la información, no la relaciona con su vida, pero cree que sabe. So the person will absorb all the information, not apply it, and he'll think he knows it. Nada más lo que tiene es una información en la cabeza, pero todavía no está practicando nada. All he has is information. He is yet to apply any of this to his life. Entonces esa forma de pensar en la cultura occidental hace que los maestros de la Biblia, los predicadores, expliquen la palabra de Dios y se quedan ahí con la explicación. This causes people in Western thinking, Western minds, to just try to explain the Bible, explain their words, and leave it at that, just an explanation. Por el lado del creyente, él recibe la explicación y dice, ya entendí, y cree que ese entendimiento es suficiente. And as the believers understand what the preacher tells them, they'll start to think, oh, well, I understand it, and that's good enough. Explicar y entender la palabra de Dios es algo muy bueno que nos puede llevar a la aplicación, pero todavía no estamos aplicando la Biblia. Being able to understand it and explain it can lead us to applying it, but it doesn't necessarily mean that we are. Entonces el predicador y el maestro de la Biblia o los maestros de Biblia en las iglesias dicen, voy a ilustrar, voy a llevar esta buena ilustración, y trae una ilustración de cómo funciona la palabra de Dios, y el que está oyendo hasta se emociona con esa ilustración, pero eso todavía no es aplicación. And so teachers and preachers will come to their churches and bring an illustration that they think summarizes it all, and they'll explain it, they'll teach it, and they'll think, man, this illustration is all that I need. Y una ilustración es una historia que nos muestra cómo una persona puso en práctica la palabra de Dios. An illustration all an illustration is just us seeing an image of someone who has been able to apply it before. Pero eso no quiere decir que la persona que está oyendo esa ilustración va a practicar la palabra de Dios. But just by seeing this illustration does not mean that we are going to apply it ourselves. Nada más él puede pensar, así como esa persona lo hizo, yo también podría, pero todavía no es aplicación. Just it'll allow you to think that you can be like that, but that doesn't mean that you are doing it. Luego tenemos la actualización, que consiste en tomar un concepto de la palabra de Dios que se escribió hace más de 2000 años y ver cómo funciona en el día de hoy en Houston. And so this leads us to being able to actualize it, to be able to understand something that was written over 2,000 years ago, and then seeing how it can truly be applied into your life. Eso es muy importante hacer eso también. Porque eso nos enseña que la Biblia es pertinente para el día de hoy. Pero todavía no es aplicación. Ahora vamos a ver lo que
se enseña que es la aplicación. Si usted habla con un maestro de Biblia en un seminario, la aplicación es primero que todo relacionar lo que la Biblia dice con mi vida o con tu vida. And so let's get to being able to apply it into our lives. And a preacher and a teacher will be able to explain to you that applying it into your life means to be able to relate it to everything that you do and being able to understand how it can fit. Cuando hemos entendido el pasaje bíblico, entonces viene una pregunta. ¿Y ahora qué? And so when we finish our scriptures, finish our readings, the question always that arises, for what? ¿Qué voy a hacer con este mensaje? ¿Lo voy a llevar a la práctica y cómo? Finishing the scripture always leads to asking, how am I going to apply this? Where am I going to apply this? La respuesta pudiera ser que le viene en ese momento. The answer could suddenly come to you then. Pero, por eso yo recomiendo que tome un pasaje de la Biblia y lo lea todos los días durante una semana. But that's why I do recommend that you take time to understand and read the scripture daily throughout the week. Porque usted le da oportunidad al Espíritu Santo de que le ilumine y le muestre cómo relacionarlo con su vida. Because by doing this, you're able to allow the Lord to show you where you can apply it in your life. Usted como individuo debe hacer eso. You individually should do it. Porque a nivel de predicación y de clase de escuela dominical es difícil. Porque, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene un problema y una necesidad diferente. Because we should come to understand this because every one of us is different and can apply whatever word we understand. Entonces, desde aquí, desde el púlpito, uno habla en términos generales. De pronto, el mensaje le cuadra mejor a un grupito que está allá, 2, 3 personas, pero los demás, tal vez no. That's why when we're up here, we try to explain it in very broad, general terms, because some of you may understand it. Entonces, el individuo necesita preguntarse, ¿qué tengo yo que hacer con este mensaje? Si usted lucha con ese pasaje por lo menos una semana, le aseguro que algo se le va a ocurrir. Si a eso le suma respond. Oh, so when you relate that, you'll be able to give yourself that response. En la Biblia Dios nos habla y cuando Dios habla, Él espera una respuesta de parte de nosotros. When we read the scripture, God is speaking directly to us, and when He's speaking to us, He's responding to us. Pero la respuesta que Dios espera no es que nosotros le digamos algo a Él. But when we respond back, He doesn't expect us to understand it fully. Lo que Dios espera es que nosotros hagamos algo, que obedezcamos. He expects us to apply it. Sí, o practiquemos o obedezcamos. Or to obey by. Una pregunta para todos. ¿Cuántos de ustedes aquí se consideran cristianos? Sin temor. Who considers themselves ¿Ya? Christian? Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes son perfectos? And how many of you are perfect? Nadie. Pero yo puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes son mejores después de haber recibido a Cristo en su vida? ¿Cuántos han mejorado un poquito? Ya. Ahora, pero ¿se van a quedar estancados ahí? ¿O quieren seguir experimentando transformación en su vida, mejorando, yendo de lo bueno a lo mejor? Un mejor esposo, una mejor madre, un mejor hijo. You can be a better husband, a better wife, a better son, una mejor familia. A better family. Entonces, para que eso suceda, necesitamos practicar la disciplina de aplicar la palabra de Dios a mi vida. And so when you start to understand that, you'll start to want to apply it into your life. Aplicar la palabra de Dios a nuestra vida también es reorientar tu vida con la Biblia. And another thing that I like to see, that I see happen, is that you start to reorient your life.
El mundo va siempre en dirección contraria a la dirección en que va Dios. I see that the world is always going in a direction. Dios va en esta dirección y el mundo va en dirección opuesta. God goes this way, and the world leads you that way. El mundo es como un tren que va a una velocidad vertiginosa y acelerada por una carrilera que termina en un abismo. El mundo. Oh. The world is like a train on a track that leads only straight into an abyss. Y trata de arrastrarnos con él. And it tries to drag us along with it. Si nosotros no abrimos los ojos, cuando nos damos cuenta, estamos en ese tren, yendo al fracaso. If we just close our eyes for a second, we won't even realize that we're getting dragged by that train into that abyss. Entonces, reorientar nuestra vida es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida e implica que vamos a ir en contra de la corriente. And so when we reorient ourselves towards the Word, we start to try to apply it further into our life to go against that train. Eso quiere decir que vamos a nadar contra la corriente. That means that we're going to try to basically swim against the current. Es un reto, es un desafío. It's a challenge. Y para nadar contra la corriente usted necesita una energía superior a la suya. And to be able to battle that current, you'll need to have a strength greater than your own. Por eso la cuarta palabra aquí en esta línea es revitalizar. That's why the last word on this application means to revitalize. Si va a nadar contra la corriente necesita revitalizarse. To be able to battle the current, you'll have to revitalize yourself. Usted tiene que revitalizarse todos los días. You need to revitalize yourself daily. Cuando usted se sienta a comer, usted se está revitalizando, porque si no come, se debilita. Every day you sit down to eat to revitalize yourself, because if you don't, you die. Si cuando usted se acuesta y duerme 6, 7, 8 horas, usted está revitalizándose porque el descanso es necesario para la salud. When you go to bed and you get a solid 8 hours, you wake up refreshed and revitalized, because that's what you need to survive. Cuando usted hace ejercicio físico, corre o levanta pesas o lo que sea, usted está energetizando, revitalizando su cuerpo. When you start to work out, when you stretch, when you start doing strenuous activities, you're revitalizing your strength. Incluso cuando usted dedica un tiempo para entretenimiento, usted está descansando su mente, por lo tanto está revitalizando su mente, su cerebro. And every time you take a break, you try to slow down, you're trying to ease your mind and revitalize it. Pero espiritualmente nosotros también necesitamos revitalizarnos. But spiritually, we also need to revitalize ourselves. Necesitamos 3 cosas para revitalizarnos espiritualmente. We need 3 things to revitalize our spirit. Una es la presencia de Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo. Number 1 is having the presence of the Lord with you and practicing it. Él nos da la energía para nadar contra la corriente. He gives us the strength to fight that current. El compañerismo con otros creyentes también nos revitaliza para ir en contra de la corriente. Our brotherhood and our fellowship with one another also strengthens ourselves. Y la misma Biblia nos da ese tipo de energía. And the Word also gives us that strength to fight that current. Hay una historia en el libro de Ezequiel capítulo 37 que no vamos a leer. In Ezekiel chapter 36, there's an interesting story. El pueblo de Israel había perdido contacto con la palabra de Dios y habían llegado a ser un pueblo completamente desordenado, violento, deshonesto, con muchos problemas. The people of Israel, the people of Israel had lost contact with God and basically started just to fall apart and crumble from what they once were. Como resultado de eso, fracasaron y fueron llevados en cautiverio. And in this state of dismay, they were all captured and enslaved. Uno de los profetas del cautiverio es Ezequiel. And one of the prophets from that time was Ezekiel. Y él cuenta que el Espíritu de Dios lo llevó en espíritu a un valle que estaba lleno de huesos. And he tells of how God, the Spirit of the Lord, Imagínense un valle lleno de huesos secos, pero el texto dice secos en extremo. A valley just filled with dry
dry bones. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? And he asks Ezekiel, will these bones ever rise? Y Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor. And he tells the Lord, only you know. Entonces el Espíritu de Dios le dice a Ezequiel, predícales. And so God responds to Ezekiel, teach them. Imagine usted enseñando una clase o predicando a un montón de huesos secos en gran extremo. And just imagine, God tells you to preach to a valley of just of pure bones, dry bones. Cuando el Señor dice predica, quiere decir que anuncia la palabra de Dios, pero la aplica. And he tells them to preach it, not just to teach it, but to make them apply it. Y cuando Ezequiel hizo eso, los huesos comenzaron a juntarse y se fueron formando los esqueletos y se pusieron de pie y comenzó a subir la carne por los huesos y los músculos. And so when he started to preach to them, God gave him the strength, and the bones started to come back together, and they started to stand up, and the skin and flesh started to come back to them. Y Ezequiel siguió predicando y el Espíritu de Dios entró en esos cuerpos. And so Ezekiel continued to preach and continued to preach, and the Spirit of the Lord found his way into those people. Y se formó un ejército numeroso. And from that, a huge force was gathered. Quiere decir que todos estos cuerpos fueron revitalizados y organizados. Y ese es un ejemplo de lo que la nación israelita que estaba en la esclavitud y el desorden podía llegar a ser. So it went to show him that even those bones were revitalized, and when they were able to do something great for God. Cualquier nación donde se predique la palabra de Dios y se disipule a la nación, llega a ser una nación poderosa. Any nation, any people that begin to apply the word and worship the Lord can become a great nation. Hay ejemplos en la historia de varias naciones que han pasado por esa experiencia. There's lots of different examples in the Bible of peoples and nations that have gone through that. Y algunas personas han dicho, bueno, ¿y qué pasa con Japón? Que Japón es la segunda potencia en el mundo, la segunda economía en el mundo, es un país chiquito y ellos no son cristianos. ¿Cómo se explica eso? And in this world there's stories and tales of places. Just imagine Japan. Japan's such a economically flourishing place, and son budistas. Without God's guidance, how do you think that can happen? Pero hay una cosa, hay una parte de la historia de Japón que la gente no conoce. But there's a part from the story of Japan that people don't understand. Japón ha recibido la influencia del Evangelio. Japan has received the word. Influencia. The influence of the word. Ya. A principios del siglo XX, un hombre llamado Merrill Boris, a ver que usted la pronuncia como yo o mejor. Merrill. So in the 20th century, Merrill Boris. Okay. Este señor era un arquitecto que sintió el llamado de Dios para ser misionero en Japón y se fue a una ciudad por allá solitaria del Japón. This man was an architect who felt it convicted in his heart to go preach the word in Japan in an isolated village. Mire lo que hizo este señor, comenzó a dar clases de inglés a los jóvenes. And seeing what this man did, he started to give classes teaching youth English. Tenía muchos jóvenes estudiando inglés. And he had lots of them that were learning English. Se fue haciendo amigo de ellos. And he started befriending them. Llegó el momento en que pudo compartirles de Cristo y de la palabra de Dios. And so, after time passed, he was able to share the word of God with them. Algunos jóvenes se convirtieron. And some of them were converted. Y entonces, cuando ya los jóvenes estaban más adultos, decidió comenzar una compañía de construcción con esos jóvenes. And so, when some of those youths became adults, he decided to start a contracting company, a building company. En esa compañía iban a ganar sueldos justos
pero también iban a usar las ganancias para ayudar a la comunidad. And not only did he pay them their fair wages, he used his earnings to build more. Después comenzó otra compañía que fabrica esta pomadita que llaman mentolatum. ¿Conoce usted el mentolatum? ¿Mm? It's like the Vicks. ¿Cómo se llama aquí? Es como el Vicks. They built a factory Ya. that makes vapor. Sí, ese lo inventaron, ese grupo otro grupo de jóvenes discipulados por Merrill Boris. So those people under Merrill Boris, they basically created vapor rub. Hicieron mucho dinero con eso y comenzaron otra compañía de otro producto, de otra cosa, otro negocio. And they made a lot of money off of that, and they started a separate company. Y seguía haciendo discípulos y con los discípulos comenzaba compañías, negocios. And with all that, he continued to make more money, to make more businesses, to make more disciples. Vino la Segunda Guerra Mundial. And then came the Second World War. Entonces todo se paró, pero el ejército compraba el mentolatum. And everything that he was doing stopped, but people kept buying that vapor rub. Cuando Japón fue atacado y cayeron las dos bombas atómicas, el país se rindió. And so when Japan was hit by the two bombs, the country was surrendered. Entonces el general MacArthur, que fue el que tomó el control del Japón, And so the general that took control of Japan at that time, el general MacArthur, General MacArthur, este MacArthur fue compasivo con Japón y lo que hizo fue pedir aquí a los Estados Unidos que empresarios cristianos fueran a Japón a comenzar nuevas empresas. started to take over Japan. He pleaded with the U.S. for them to send Christian missionaries to help rebuild some plants, Businesses, basically. companies. To plant businesses in Japan. Y también pidió que mandaran misioneros a Japón. And he also asked for them to send missionaries. Este señor Merrill Boris, el que había llegado como misionero a discipular gente, se convirtió en una persona clave entre el emperador Hirohito, creo que se llamaba, y los americanos. And so that man, Merle Boris, became kind of a very important figure between the Emperor of Japan and the U.S. Y ayudó a que las comunicaciones entre Estados Unidos y Japón fueran excelentes. And he was able to help them keep perfect communication with between Japan and the U.S. Y claro, Estados Unidos también ayudó con dinero al Japón. And of course, after that, the U.S. also continued to help Japan with money, financially. La influencia del Evangelio en Japón. And that's the influence that the word has had on Japan. Japón no es un país que se puede decir que es cristiano, solo el 6%. Japan isn't a Christian nation. It's only Christians amass about 6% of the population. Claro que en la raza japonesa existen dos cosas, dos valores altos, que son la disciplina y la honestidad. And from that influence, two major points came across in all their lives, which is discipline and obedience. Pero eso And honesty. junto con la obra de Merrill Boris y la compasión que tuvo el general MacArthur con ellos, eso hizo una gran diferencia en el Japón. And through that influence from Merle Boris and the word that he was preaching, he had a humongous, gigantic influence. Pero para terminar, tengo una pregunta. ¿Qué creen que dice el Señor Jesucristo acerca de la aplicación de la Biblia a nuestras vidas? To end it off, let me ask you something. How do you think God wants? Acerca de la aplicación. God thinks about the application of the word. Bueno, ustedes han oído hablar del Sermón del Monte, famoso sermón de Jesús. Have you guys heard of the sermon on the mount? Yeah. Sermón del Monte. Jesús predica el Sermón del Monte y al terminar el Sermón del Monte Jesús habla de lo que es aplicar la Biblia a nuestras vidas.
And at the end of that whole sermon that he teaches, he speaks about applying that into their life. Y entonces él dice que aplicar la Biblia a nuestras vidas no consiste solo en palabras. And so he he explains applying the word as not just understanding and saying words, No es solamente bla, bla, bla. not just the blah of speaking. Vamos a ver lo que dice Jesús respecto a eso. Let's read actually what he says on it. Lea ahí el primer versículo, el 21, not everyone. Let's read the first verse that we have on the top where it starts as not everyone. Let's all read together. All right, 3, 2, 1. Me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Ya. No es simplemente decir Señor, Señor. It's not just the cry, Lord, Lord. ¿En qué consiste aplicar la palabra de Dios? What does it mean to apply it? Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. But he who does the will of my Father who is in heaven. Entonces, cuando una persona entiende la palabra de Dios, puede hablar mucho de la palabra de Dios. So anyone can try to understand it, but they won't enter the kingdom of God. Yo puedo hablar de la palabra de Dios mucho. I understand the word a lot. Pero cuando me presente delante de Dios, Él no me va a juzgar, Él me va a juzgar por lo que yo he practicado de la palabra de Dios, no por todo lo que tengo aquí. When I'm placed in front of God, He won't judge me by what I know. He'll judge me by what I practice. Pero también Jesús dijo que aplicar la palabra de Dios no consiste en hacer obras espectaculares. Miren el siguiente versículo. Let's continue to see that applying the word does not mean doing great works. So let's read it together. 3, 2, 1. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ya. Piensen esto, en aquel día, es el día del juicio. Muchos le van a decir a Jesús, And he says there, on that day, on the day of judgment, las mismas palabras de arriba, Señor, Señor. he tells them the same things as before. He repeats himself, Lord, Lord. Nosotros hicimos cosas tremendas en tu nombre. Did we not do great works in your name? Mire, profetizar y que se cumpla la profecía, hacer milagros, ¿ya? ¿Qué más dice ahí? A profetizar y echar fuera demonios. Esas son cosas visibles y muy espectaculares. Did we not prophesy? Did we not drive out demons? Did we not perform miracles? Are these things not great? Pero Jesús dice, eso no es suficiente, porque ustedes no tienen una relación conmigo. But Jesus told them it's not enough. Mire que They never had a relationship. ahí dice, nunca os conocí. He says there at the end, I never knew you. Y ustedes son hacedores de ¿qué? De maldad. And he tells them, what are you? What are you doers of evil? O sea, ustedes hacen cosas espectaculares, pero en su vida personal no están practicando la palabra de Dios. And so you can do great works and great deeds, but if in your life you're not applying the word, Entonces Jesús sigue diciendo lo que es aplicar la palabra de Dios y dice que consiste primero que todo en tener una relación o una conexión con Él. so Jesus tells them continuously that it's that if once you have that connection with Him, Esta gente no tenía conexión con Cristo. you'll know that these people don't have true connections with Him. Sabían de Cristo, pero no conocían a Cristo, They knew of Him, but they did not know Him. ni practicaban la palabra de Dios. They did not practice the word. Entonces Jesús dice que aplicar es un asunto de práctica personal. And so Jesus says that to apply it is to practice it personally. Mire el siguiente texto. Let's see the next verse. Realmente son 2 o 3 versos y tienen una historia. ¿Quiere leerlo usted solo? And so I'll read this next part aloud for all.
So, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. The rain comes down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had the foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who builds his house on sand. The rains come down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Mire, me estoy alargando un poquito, pero en esta parábola, la roca significa Cristo y la verdad. I'm stretching a little bit, but in this parable, the rock is Jesus Y la verdad. and the truth, Y la arena significa la mentira. and the sands represent the lies, the falsehoods. Y no hay una cosa más mentirosa que una persona que conoce la Biblia y que no la practica. And there's no lie greater than a man that understands the word but does not practice. Hay una doctrina que se está popularizando en Estados Unidos en los últimos años. Es el relativismo. So there's a doctrine in the United States that's been popularized recently called the relativism. El relativismo dice, todo es relativo. La verdad no existe. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Cada uno tiene su verdad, pero no hay una verdad absoluta. It's where people are all starting to think that everything is relative. You have your relative truth, I have my relative truth, but there's no real absolute truth out there. Eso funciona muy bien en conversaciones, pero en la vida práctica es la... It's a really fun topic to talk about, but applying it in real life, it's just stupid. Porque a nosotros nos gustan las cosas precisas y exactas. Because we like everything to be exact and precise. A ver, cuando vas donde el doctor con una enfermedad, usted quiere que el doctor diga, déjeme a ver qué le pasa y tómese lo que quiera. No importa cuántas pastillas por día, busque por allá algunas medicinas y tómeselas. It's like you want everything to be exact. Sí, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Everyone has their own truth, right? I mean, so, Ya, usted tiene su verdad. Vaya, sánese. you can do it. I believe it. ¿O le gustaría subirse a un avión donde el mecánico dice, bueno, esta tuerca dice que la debo apretar con una llave especial a tantas libras de presión? It's like a pilot just reading the manual while he's trying to fly a plane. Pero dice, no, ¿sabe qué? Yo estoy de afán, tengo que despegar a tiempo, entonces la voy a apretar con los dedos. But as he's taking off, he's like, I don't really need this. ¿A usted le gustaría subirse a ese avión? Would you like to get on that plane? No. Eso no funciona para nada. It doesn't make sense. It's useless. Pero tenemos la roca, que es la palabra de Dios y que es Cristo. But we have the rock, the foundation that is Christ. Si nosotros no nos guiamos por esta verdad, su vida va a ser un desastre. And if we don't follow our lives in this truth, our lives will be a disaster. Su matrimonio va a ser un desastre. Your marriage will be a disaster. Y cuando mucha gente en el país esté actuando con el relativismo, este país se va a ir al hueco. And when the whole country starts to practice relativism, we're all going into the abyss. Porque no fue construido sobre el relativismo, sino que fue construido sobre verdades. Because we weren't built upon relativism, we were built upon the truth. Entonces, ¿es importante o no aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? So is it not important to apply this word to our lives? Esa es parte de ser discípulo. This is a part of being a disciple. Estamos tratando de comenzar un discipulado que enseña 4 disciplinas de la transformación que nos ayudan a ser un discípulo. So we're trying to start a seminary where we teach ourselves 4 different ways to discipline ourselves in being disciples. Nos encantaría que todos ustedes entraran en esto. And I would like it that if all of you would join in with that.
para que construyan su casa, su vida sobre la roca. So you can build your house, your life upon the rock. Y hagan mejor que sus padres. And make it even better than your parents did. Amén. Amén.